Hola, Felipe, ¿qué tal estás? Buenas, ¿cómo te pillo? Bueno, pues de viaje. De viaje, sí, sí. Veo además que tienes ahí un escenario, vamos a llamarlo curioso, ¿no? Pues sí, sí, hoy estoy en Madrid, concretamente en Tres Cantos, porque llevo un par de semanitas intensas de formación con varios equipos de una gran empresa Ajá. y me pillas esto, en el hotel. O sea, de hecho, ahora en un ratito me tendré que ir para empezar la sesión de hoy, pero me apetecía esto, me apetecía pues un poco lo que hablábamos, ¿no? De seguir compartiendo y de seguir Ok. respondiendo. Vamos a cruzar los dedos para que la señal sea buena, que no se corte, ¿vale? Pero, mira, yo quería proponerte hoy, quería que habláramos de una de las primeras consultas que hemos recibido tras nuestro vídeo en LinkedIn, ¿no? Y es de Patricia Ortiz, de Sevilla. Y Patricia nos decía, oye, ¿podéis por favor dar vuestra opinión y reflexionar un poquito sobre cómo generar una necesidad en un cliente para hacerse socio de una ONG? ¿No? Sabemos que ahí también hay una labor comercial importante y hay un nicho de comerciales importantes y, bueno, yo creo que el caso tiene su propia casuística, ¿no? Propiamente dicho, como para analizarla un poquito más en detalle, ¿no? Um, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo podemos generar una necesidad en un Wow. cliente de este tipo? Para mí hay dos cosas aquí que creo que debemos de separar, ¿no? Por una parte, crear necesidad. Ojito con lo que estamos diciendo. Muchas veces lo decimos en piloto automático. Mm, Creo que el modelo de crear necesidad está, lo digo con mucho respeto, ¿eh? Pero para mí está desfasado. Es mm, decir, porque te puedo crear una necesidad, y esto lo escucho constantemente, Miguel Ángel, y yo vengo de un sector, las teleco, donde durante muchísimos años se ha hablado de esto, ¿no? Hay que crear necesidad al cliente, hay que crearla. No, lo siento, pero no. Y a lo mejor yo soy aquí la antítesis, ¿no? mm. Crear la necesidad significa que consigues una venta, ¿sí? Pero ¿conseguimos a un cliente? Yo te puedo crear a ti la necesidad ahora mismo y te digo, oye, Miguel Ángel, necesitas, yo qué sé, un cochazo y estoy acribillándote para crear esa necesidad, para que tú digas, ostras, pues sí, lo necesito. Mm. Pero después a medio o largo plazo, ¿qué tipo de relación vamos a tener tú y yo? Cuando a lo mejor dices tú, me la ha creado, a lo mejor no la tenía. Yo Sí, propongo sustituirlo por descubrir necesidad, ¿no? Eso por un lado. sí. Por otra parte, ONG. Yo he trabajado con algunas, he trabajado con Cruz Roja incluso. Es difícil, créeme que es difícil porque es un tema muy emocional. Es decir, tú ahí, Mm, ¿qué compras realmente? claro. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? O qué estás vendiendo realmente. Porque si yo vendo un servicio, yo vendo un servicio que a posteriori ven ciertos resultados. Si compro un producto, pues lógicamente pues estoy comprando un producto y lo estoy tocando. Y tienes ahí el producto. Pero un ONG, ¿qué vende una ONG? Es Mm, un tema muy, muy, muy emocional. Es decir, sí. tienes que tocarle el alma, tienes que tocar el corazón a la persona que tienes enfrente. Y a mí me consta de estar con personas, con equipos de estas entidades que me dicen, Felipe, es que ya nos ven por la calle y ves como la gente ya Te huyen. medio que empieza a desviarse. Sí, 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 empieza a desviarse. Y dices, que ves cómo se aparta y que se escapa de mí. Sí. Perdón, Eh, o te hacen la del futbolista, ¿no? Que es la de coger el teléfono, ponérselo en la oreja y hacer como que van hablando para no atenderte y se hacen los locos, ¿no? Mira, yo me acuerdo una chica, creo que era del cupón, creo que era del Cruz Roja o algo así, me dice, pues sí, efectivamente, me dijo, mira, Felipe, es que además lo notas, el caso más bestia, me dijo, un cliente que cogió el móvil, pero lo cogió al revés, con la pantalla para afuera. Dice, ay, sí, sí, ya voy para casa. ¿Qué pasa con esto? Un Sí, tema qué muy, bueno. venta muy, muy, muy emocional. Entonces, si yo como cliente, claro, pues aquí entra otro factor también, que hay que entender muy, muy bien al cliente. Hay personas que dicen, "Ah, pues ya me está costando llegar a final de mes como para Mm, pagar algo más". Es decir, y está pues la famosa pirámide de Maslow, ¿no? De las necesidades. Es decir, si yo no cubro mis necesidades, no puedo ir a un poco más allá, ¿no? mm, Entonces, ¿qué les recomiendo? Primero, muchísima paciencia, muchísima mm, paciencia. Dos, dejar de crear necesidades. Vamos a descubrir si la persona que está enfrente le importa tres pares de pimientos, apadrinar a un niño o dar para el banco de alimentos, es que no estás teniendo ahí un cliente. Lo siento mucho. sí, Eh, es difícil, ¿no? Es que es que aparte es sí. un sector que a mí me toca mucho la patata porque es difícil. No sé qué opinas tú de Mira, esto. hay una cosa que de hecho había tomado un par de notas para ver cómo estructurar un poco lo que quería proponer. Y he puesto una frase en la que hemos coincidido y además prometo que no lo teníamos preparado, ¿no? Aunque no me parece, yo me he puesto la necesidad no se crea,
he puesto ¿se descubre o se despierta? Correcto. ¿En qué sentido? En el que creo que, mira, al final yo creo que, y sobre todo en este tipo de venta, que es verdad, que tú le has puesto un poco la etiqueta de venta emocional, es una de las ventas más emocionales que puede haber, aunque todos los procesos de compra son emocionales, ¿no? Pero yo digo que creo que todos tenemos la necesidad de ser apreciados, de ser queridos, de dejar una impronta, de dejar una huella en otras personas en la sociedad, ¿no? Y creo que tú, por muchos argumentos que le des a una persona, si no tiene esa necesidad, no se la vas a crear. No se puede crear una necesidad donde no la hay, pero sí se puede despertar. Igual yo llevo tiempo queriendo dejar, pues como decía, mi huella, mi impronta, marcar la diferencia en la vida de otra persona y no sé cómo hacerlo. Y quizás Claro. me encuentro hoy contigo y en 4 minutos de conversación consigues demostrarme que voy a marcar la diferencia de la vida de alguien. Y entonces esa necesidad yo la tenía, pero la tenía como muy escondida. De hecho, no sabía ni cómo meterle mano, ni cómo hacer la operativa, ¿no? Y sin embargo, para mí, fíjate, una de las principales claves, para mí hay como 3 momentos claves, ¿no? Hemos dicho, acabo de hablar del despertar esa necesidad, pero para despertar esa necesidad tienes que conseguir que la persona se pare. Correcto. Para que la persona se pare, para mí es clave el abordaje. ¿Vale? Yo que hace muchísimos años empecé mi trayectoria profesional en el mundo de la fuerza de ventas. Recuerdo que gestionaba un equipo de comerciales que teníamos un stand en un centro comercial, ¿no? Y que estuvimos trabajando casi una semana para ver cómo conseguíamos que la gente se parara. Porque nos dimos cuenta, y esto es una perogrullada, que cuanta más gente se paraba, más vendíamos al final, ¿no? Entonces, nuestro objetivo no era tanto vender, sino que la gente se parara. Y conseguimos hacerlo generando, después de darle muchas vueltas, generar una pregunta que la persona tuviera que decir sí por narices y que fuera interesar, ¿vale? En aquel momento, recuerdo que estábamos, simplemente por ver el ejemplo, ¿no? Pero recuerdo que estábamos vendiendo unos seguros dentales, como los seguros médicos que existen, pero era una tarjeta que servía, bueno, únicamente como seguro dental, que lo podías contratar exclusivamente. Tenía un coste relativamente pequeño al mes, ¿no? Y suponía un grandísimo ahorro. Y al final la pregunta que encontramos era que cuando pasaba una persona por delante, uno de nosotros nos poníamos al lado suyo y le preguntábamos, buenos días, ¿le gustaría ahorrarse dinero cuando va al dentista? Claro, es una pregunta a la que nadie puede responder no. Entonces, aún así había gente que ni te escuchaba y te decía, ¡ah! Y pasaba, pero decías, no me has escuchado. Porque si me hubieras escuchado, la mayoría de la gente decía, ¿cómo? ¿Ahorrar dinero? ¿Dentista? Sí, claro. Dice, pues mire, acompáñame un momento que le voy a explicar cómo. Y ahí ya lo tenías, ¿no? Y ahí ya podías hablar con él. Para mí, si la clave es el abordaje, todavía más clave es que la gente se dé cuenta de lo que yo te voy a pedir a ti como cliente, cómo encaja eso con el propósito y con el significado que tiene eso para ti, ¿vale? Hablábamos antes de despertar esa necesidad de marcar la diferencia en la vida de una persona. Entonces, quizás, no sé, estoy pensando en voz alta, pero no sé si una de esas preguntas, por ejemplo, para que la gente se parara sería disculpe, ¿le gustaría marcar la diferencia en la vida de otro ser humano? Ostras, cuando tú te quedas así, ¿quién te va a decir no? Bueno, habrá gente que te dirá que no, pero será posiblemente un porcentaje mínimo, ¿no? Y yo orientaría luego el proceso posiblemente a justificarle al posible cliente el impacto que va a tener ese pequeño gesto que yo le estoy pidiendo, ¿no? Cómo puede, al final le demostraría con un ejemplo muy tangible cómo puede de verdad marcar esa diferencia, ¿no? Claro. No sé, ¿tú has tenido experiencias con esto del abordaje? Porque es complicado, ¿no? Que la gente se pare. He tenido muchas. El abordaje en calle, el abordaje en portal, el abordaje en tu casa. Pues bueno, pues he pasado por muchas experiencias, ¿no? Mira, yo hay algo que tú has dicho y que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y es, tenemos que despertar la necesidad, sí, pero también tenemos que despertar al cliente, esa persona que viene hacia ti, que ya te está viendo con el logotipo, con no sé qué, y ya se está montando aquí una película de, uy, cuidado que me aparto. Hay que despertarle ese piloto automático, ¿sí? De hecho, nos tiene que ver que sí, vale, yo estoy allí para hacer una labor, pero también me gustaría compartirla contigo, ¿no? Por eso yo creo que es vital precisamente lo que tú decías, el abordaje, pero sobre todo la pregunta. Es decir, hay que definir o hay que descubrir, mejor dicho, y esto no es una receta perfecta, esto hay que pulirla todos los días y ver qué impacto tiene una determinada pregunta. Ensayo-error, ¿no? Ir probando con ensayo-error muchas veces. El que no tiene la receta perfecta, pues está mintiendo, ¿vale?
¿Por qué? Porque incluso, ojo, por ejemplo, las ONGs normalmente suelen trabajar por zonas, donde tienen identificadas pues, el tipo de persona que vive en esa zona. No es lo mismo irse a una zona obrera. Pues, oye, yo vivo en una zona muy obrera. Pues, aquí la gente no está preocupada de poner 15 euros todos los meses. Pero si te vas a una zona ya donde el nivel de vida ya es medio alto, pues posiblemente, como ya tienen cubierto sus necesidades básicas, pues pueden proponerse otra cosa, ¿no? Pues el legado, lo que tú decías, oye, cuidar, ¿no? Lo digo porque hay que tenerlo muy en cuenta. No nos olvidemos que estamos terminando una etapa que en España ha sido, pues, oye, difícil a nivel económico, Complicada. ¿no? Y hay personas que les cuesta, ¿no? Y es un reto. Entonces, y a mí me lo decían muchos comerciales, dicen, claro, ¿cómo llego yo a una persona que le está costando llegar a final de mes que me suelte 15 euros todos los meses, o 10 o 5? No. De hecho, hay una pregunta que en su momento hacía efecto, constantemente la estoy viendo, que la siguen usando y ya no causa efecto, ¿no? Y es lo típico, vas por la calle. Uy, parece que Esta, nos hemos quedado... ¿no? Te has quedado congelado durante un segundo, pero ya te he Pues, recuperado de nuevo. O sea, sí, lo digo sí, porque vuelas para atrás con esa... Nos habías dejado, Jolín, como las películas de intriga, ¿no? ¿Con cuál era esa pregunta? ¿Y qué era no, exactamente sí, esa mira, pregunta que ahora ves, ¿no? sí, la típica, bueno, es que es una pregunta que es la típica que precisamente te abordan y te dicen, ¿tienes un minuto? O sea, tú ya vienes en modo defensa y por encima te preguntan, ¿tienes un minuto? Hay personas que te dicen, sí, pero a ti no. Ah, No sé si me explico. Entonces, tenemos que preguntar mejor rodaje. Y estoy muy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, ¿qué propongo? Pues valorar algo del estilo que esté relacionado con tu valor. ¿Qué es lo que aporta el que yo sea socio de la ONG? Pues, oye, que ayudes a darle de comer a un niño, por ejemplo. Oye, ¿te gustaría ayudar a darle de comer a un niño? mm, Hostias, me tocas la patata, pero es que la patata digo el corazón, ¿vale? Pero es que esto es un tema emocional puro y duro. mm, No puede ser un tema racional, ¿no? sí, O quizás perfeccionar más la pregunta de... Yo me acuerdo que había personas que me decían, no, Felipe, pues yo muchas veces lo que uso es la comparativa. La ley del efecto contraste con temas muy mundanos de nuestro día a día sigue funcionando. Grandes marcas te siguen diciendo, oye, por menos de un café al día, pues tienes no sé qué. Te mm, están poniendo un ejemplo, un contraste a tu día a día. Y a veces es por menos de un café al día, das de comer a un niño que está en Guatemala, que está en México, o ayudas mm, al banco de alimentos, o usa estos ejemplos pequeñitos. Oye, ¿te gustaría ayudarle a darle de comer a un niño por menos de un café al día? sí. Ostras, yo creo que es un abordaje más efectivo, más simple, y que si la persona te dice que no, vete por otra persona, ¿no? O sea, no Sí, te rompa la cabeza. Esto se lo decía muchas veces a los equipos. Es una venta muy emocional. Ojo, vendes emoción, pero también desgasta mucho, ¿eh? sí. Porque, claro, la persona que está ofreciendo esto y que se lo ofrece, yo qué sé, se lo ofrece 200 personas en media hora, porque está en una calle de mucho tránsito y claro, yo empatizo perfectamente con esta venta, porque, claro, cuando tú dices, oye, ¿te gustaría ayudarle de comer a un niño? Y te dicen, no. Y otro no. Claro, tú por dentro, y perdón por la expresión, pero te vas ya cogiendo un cabreo y dices tú, ¿pero cómo puede Claro. haber tanta gente en la? Y Entonces, es una venta que también, gente que nota. Mira, sí, sí, es complicado. por favor, por Sí, favor. También es cierto que mi mujer está cabreada conmigo, porque yo siempre paro a todo el mundo, ya por un sí. poco de deferencia. Por respeto y Pero porque sabes lo que es, ¿no? Y sabes lo que está pasando esa persona. Fíjate, has dicho una cosa muy, muy interesante y me ha sugerido otra idea. Y es que a mí me cuesta mucho a veces el trasladar la idea a los equipos comerciales con los que trabajo de que no todas las personas pueden ser tu cliente. No todas las personas coinciden con el target que tú estás buscando, ¿no? Y quizás en este sentido, a veces creemos o esperamos que si abordo a 200 personas se van a parar, ¿no? En este caso, yo utilizando un poco la terminología de Adam Grant en el maravilloso libro este de Dar y Recibir, que sabes que tanto me gusta, aquí estamos buscando a donantes. Estamos buscando a personas que sientan que, jolín, si yo hago una aportación de 5 euros al mes, yo voy a dar de comer a 10 niños, ¿no? O a 6 niños y dices, jolín, merece la pena esto, merece la pena que me prive de 3 cafés o de 4 cafés para poder hacer esto, porque tiene mucho más valor lo que yo voy a conseguir con este pequeño gesto para mí que el hecho de tomarme 4 cafés, ¿no? Para mí un poco lo que marcaba la diferencia era hacerle ver a la persona el impacto
que va a tener ese gesto, pero incluso a veces de una manera muy concreta, dándole detalles concretos, ¿no? Igual que a veces en un proceso de venta un poco más tradicional funciona mucho utilizar las matemáticas comerciales, ¿no? Para decir, oiga, mire, es que usted invierte esto y va a tener un impacto de esto otro, ¿no? Aquí sería compartir con el cliente esos detalles concretos que hagan sentirle que marca la diferencia con un pequeño gesto o paso por su parte, una pequeña incomodidad, voy a generar un impacto muy grande, algo que va a marcar la diferencia. Pero no todo el mundo es sensible hacia esto, con lo cual no a todo el mundo le va a servir. Creo que la clave está en abordar a cuantas más personas mejor para cribar rápidamente quiénes pueden ser donantes, de quiénes pueden tener otro perfil y no encajan en este tipo de producto, de servicio, ¿no? Correcto, correcto. Yo siempre digo, y esto lo hablo mucho en las formaciones, ¿no? De hecho, ayer estaba hablando con el equipo y le decía, oye, mira, la peor de las creencias en el mundo de las ventas es creer que todo el mundo es tu cliente. Claro. Lo siento mucho, es mentira. O sea, no te lo creas. Sí que es cierto, y un poco lo que tú comentas, ¿no? Hay una ley de la estadística. Es decir, hay una estadística, y en todos los sectores siempre hay una estadística de conversión que se llama, ¿no? Y es básicamente, si yo de 5, 3 llegamos a algo y de 1 contrato, coño, tengo una estadística 10-1. Pero no te tomes, y a mí me gustaría si yo hablo con el comercial o con la persona que está ahí en la calle, yo te diría, no te tomes los otros 9 nos, no te lo tomes como algo personal. Eso es lo peor, porque aquí hay también, por eso digo el gasto emocional, que es algo que a mí pues empatizo mucho con esto y me preocupo mucho más de los equipos que otra cosa, ¿no? Sí. No te desgastes, es decir, si las otras 9 personas te han dicho que no, es que no son tu cliente, no pasa nada, vete a por otras. Oye, Felipe, ¿te parece que como posible estrategia para evitar un poco ese desgaste, te parecería buena idea? Porque se me ha ocurrido a mí un poco ahora como en directo, ¿no? Pensando, si tuviera que gestionar a un equipo de personas de este estilo, ¿qué podría hacer para que no se desgastaran, ¿no? De esa manera. A mí se me ha ocurrido un poco como que después de estar 2 o 3 días trabajando y abordando, como decimos, a full, ¿no? A todas las personas que pasan por delante, observar los resultados de esos 2 o 3 días, obtener mi propio ratio, igual mi propio ratio es del 4%, ¿vale? Y a partir de ahí compararme cada día contra mi ratio, ¿no? Es decir, oye, si de cada 100 personas se paran 4 y al final cierro 2, que yo el día 7º, el día 8º, el día 9º, yo al final me estoy comparando con eso, ¿no? Igual cuando llevo 80 noes seguidos, digo, bueno, no pasa nada, me quedan 20 y seguro que tengo ahora 4 abordajes por aquí, porque la estadística no suele fallar, ¿no? ¿Te parecería esta una buena estrategia? Y me parece buena, no, necesaria. Eso para empezar, para ver un poco cuál es tu ratio. Y también le añadiría, si me permites, un plus, ¿vale? Y es, creo que es importante que cada día, fíjate lo que te digo, cada día, sobre todo en este tipo de venta, que yo analice qué pequeñitos cambios puedo hacer en mi abordaje, en mi speech, para mejorar y volver a comparar. ¿Por qué? Porque si sigo con mi discurso 40 días con el mismo y no me funciona y solo mido, puedo llegar a un momento de estrés, de autoestrés, de autoansiedad, de incomodidad pura y dura. No, haz pequeñitos cambios. Oye, ¿qué puedes mejorar? Que a lo mejor es una cosa tan tonta como la sonrisa, a lo mejor es una cosa tan tonta como no ir de frente e ir en paralelo, a lo mejor es una cosa tan tonta como una pequeña pregunta. Pero qué pequeñitos detalles, y vas probando, es un test, lo que en marketing online se llama el test A y test B, ¿no? Es decir, pruebo 2 opciones y veo la que mejor me encaja, y de esas pruebo otras 2 y veo la que mejor. Y claro, lo bueno de todo esto es que al estar en calle lo puedes probar en tiempo real. Es más, hay gente que, a mí me consta que hay gente que cuando para al mediodía ya hace el análisis, porque el cliente por la mañana no es el mismo cliente que por la tarde. Son clientes diferentes, con un perfil diferente posiblemente, sí. Claro, perfiles totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de tipología emocional de clientes, sabemos que hay un tipo emocional concreto por las mañanas que no por las tardes. O sea, tú por las mañanas, a las 11 de la mañana, si coges a un tío encorbatado, seguramente irá a 1000 por hora y no te hará ni santísimo caso, porque va a su historia. En cambio, por la tarde a lo mejor sale de oficina y, pues bueno, pues a lo mejor también estará cansado, pero a lo mejor hasta no le importa estar un minuto contigo. Es decir, por eso lo que dices tú a mí me parece, pero vamos, totalmente necesario, porque si no, seguiremos yendo como burros, pero sin cambiar nada más, no tiene sentido. Y valorar los cambios, qué pequeñitos. En esta frase, por eso decía yo al principio de todo, que no hay respuesta perfecta, no hay pregunta perfecta. No, tienes que amoldarla a ti, a tu estilo, para ser natural. No nos olvidemos, y siempre lo digo, no nos olvidemos que somos personas hablando con personas, lo cual tiene que ser cómodo para ti.
y adaptarlo también a la persona, a la persona con la que te encuentres, ¿no? Entonces, esos pequeñitos cambios para ir mejorando y, como tú bien dices, valorar tus datos, tus datos. Ok, Totalmente de acuerdo. qué bueno. Oye, pues yo diría que como he disfrutado, ¿no? Y qué bonito nos ha quedado, porque creo que si algunas de las personas que visualizan el vídeo al final se dedican un poco a este área, yo creo que se pueden llevar varios tips y se pueden llevar un poco desde nuestra óptica o desde nuestra experiencia, que seguro que es también muy mejorable y tenemos muchísimas cosas todavía que aprender y que crecer, pero yo espero que hayamos podido compartir con ellos unos cuantos tips y espero que Patricia, si estás viendo este vídeo, que seguro que lo ves, esperamos haber respondido a esta maravillosa pregunta que nos has realizado. Y bueno, pues al resto de personas que nos estáis apoyando en este proyecto y que os gustan y seguís habitualmente en nuestros vídeos, pues bueno, os invitamos que aquí en la parte de comentarios nos vayáis dejando las preguntas que os gustaría que opináramos y generemos un poco debates donde al final todos podamos aprender, ¿no? Feli? ¿Sí? Totalmente. Al fin y al cabo, somos una comunidad y aprendemos entre todos. Aquí nadie tiene la lección perfecta. El que se cree que sepa todas las ventas está muy equivocado, porque el cliente está cambiando constantemente. Sí. Y tú y yo creo que no vamos con la intención de dictar ninguna doctrina ni asentar ninguna verdad universal. Compartimos. Como tú bien dices, ¿que es mejorar nuestra experiencia? Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. Algún día hablaremos, se me acaba de ocurrir, algún día hablaremos de estas personas que a veces se dedican al tema de la formación en ventas, pero que no han recibido un curso de formación y se han reciclado en los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Porque ya lo saben todo, ¿eh? Algún día, si te parece, hablaremos de eso. Te lanzaré ese reto. Pero ahí necesitamos un par de horas mínimo. Muy bien. Oye, pues Felipe, te deseo que pases un día maravilloso, que estimules y que ayudes mucho a la gente con la que vas a trabajar hoy. Y bueno, pues al resto de personas que nos seguís, que muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, que esperamos vuestros comentarios y que nos vemos en otro vídeo de Human Selling Talks. Hasta En el luego. siguiente. Claro, chao.